Sumit. Ahí está, ya podemos empezar ahora sí. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces, chicos. Pero vamos a compartir pantalla. Vamos a ver acá un momento porque voy a hacer un pequeño truquito acá para poderlos ver. Ok. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué tal se ve. No se ve completo, ¿cierto? Chicos, ¿me pueden decir? O Randy, ¿me puedes decir si se ve completa la presentación? Ah, efectivamente, se ve incompleto, se ve hasta la mitad. Ah, ya. Entonces déjame ver qué voy a hacer acá. Ya va. Vamos a hacer algo aquí. Un momentito que voy a configurar acá para poderlos ver al mismo tiempo y no sentirme que estoy. Allí sí nos vemos completos, ¿cierto? Sí, ahí está completo. Muy bien, vamos a hacerlo así. Es que para poderlos ver acá cuando estén, tuve que compartir la pantalla en dos. Listo. Listo, chicos. Bueno, entonces hoy nos vamos al tema 2. Hoy vamos a ver corporalidad, emociones y lenguaje. ¿Ya? Entonces, esta sería ya nuestra segunda sesión de liderazgo y coaching educativo. Entonces, corporalidad, emociones y lenguaje. Este mensaje, les voy a regalar este mensaje por un coaching que le apueste a conectar la cabeza con el cuerpo y la emoción con la razón. ¿Sí? Por un coaching que le apueste a conectar la cabeza con el cuerpo y la emoción con la razón. ¿Ya? Lufán Escobar ha sido una de mis coaches, de mis profesoras, ¿no? A lo largo de mi certificación como coach ejecutivo. Muy bien. Las emociones. Las emociones juegan un rol importante en el proceso de coaching y en la generación de estos resultados. Recordemos que en el modelo GIAR, que después lo vamos a ver, cada emoción viene de un pensamiento y ese pensamiento se genera a través de la observación, del yo observador de los hechos, ¿ya? Cómo yo percibo el mundo. Ese mundo yo lo voy a percibir según mis sistemas de creencias, según mi repertorio cognitivo, ¿no? Según mis estilos de crianza, según mis valores, según mis principios, ¿no? Por la experiencia que haya vivido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, todo eso yo lo tengo acá, ¿no? Y a través de ello, nosotros emitimos nuestros juicios, ¿no? Entonces, estos pensamientos generan en nosotros emociones y estas emociones a su vez generan comportamiento. Muy bien. Entonces, la triada es así. El hecho, el contexto, la situación que nos rodea, el yo observador, cómo yo percibo el mundo, eso me genera pensamientos, ¿no? Mis juicios a través de mis sistemas de creencias, valores, principios, y estos pensamientos me llevan a emociones, siento emociones cuando yo pienso en algo, en un evento, en una situación, ¿ya? En algo que yo esté viviendo en ese momento, genera en mí una emoción. Y esa emoción me va a llevar a tener una reacción, un comportamiento, ¿no? Entonces, más adelante vemos cómo eso puede afectar en nuestra realidad actual y cómo nosotros trabajamos en función de una realidad deseada. Entonces, estas emociones se relacionan íntimamente con el cuerpo, ¿ya? Porque el cuerpo va a través del comportamiento, de esas conductas observables, ¿no? E incluso hasta ese lenguaje no verbal que hacemos a través de nuestra corporalidad, dice mucho, ¿bien? Entonces, es una presión de nuestra dimensión emocional y espiritual, esencial con el pensar, el sentir y en relación con el mundo. Recuerde que hablamos de la actitud, ¿no? Que la actitud se operacionaliza en tres dimensiones. Lo que pienso, que es la dimensión cognitiva, lo que siento, la dimensión afectiva, y el comportamiento, el hacer, que es la parte conductual, ¿no? Esa dimensión conductual. Y esas tres son las tres dimensiones de la actitud, ¿no? Del accionar. Muy bien.
Algunas premisas a tomar en cuenta en esto. Bueno, podemos citar a Confucio, ¿no? Si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo entiendo, si lo hago y lo siento, lo recuerdo, ¿sí? Hay algunos teóricos que dicen primero pienso y luego existo, ¿no? Entonces Confucio decía, si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo entiendo, si lo hago y lo siento, lo puedo recordar, ¿no? Otras premisas que se dan en función de este tema, que recordamos el 5% de lo que escuchamos, el 10% de lo que leemos, el 30% de lo que escuchamos y observamos y el 70% de lo que practicamos. A su vez, podemos recordar el 90% de lo que sentimos. Por eso es que hoy día en la educación se habla mucho de trabajar emoción, motivación, genera aprendizaje significativo. Si tú el aprendizaje le inyectas emoción, ese aprendizaje se hace significativo, porque estamos, lo que sentimos, todo lo que sentimos, el 90% de lo que sentimos recordamos. Entonces, emoción con motivación genera aprendizajes significativos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dedito, pulgarcito arriba, que estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Me copian? ¿Estamos claros todos? Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora, la vida es 10% lo que te pasa y 90% la manera como reaccionas a eso que te pasa. A ver, la vida es 10% de lo que te pasa y 90% la manera como reaccionas a eso que te pasa. ¿Cómo reacciono yo ante una situación, hacia un evento, hacia un pensamiento, hacia una emoción? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos ante ello? Entonces, la reacción, que es ese resultado, es la respuesta ante un estímulo. Si nos vamos desde el punto de vista de la psicología, en la tríada cognitiva es estímulo, ese estímulo va a generar una respuesta y esa respuesta nos va a llevar a una consecuencia, ¿sí? O sea, toda acción tiene una reacción, ¿no? O toda acción tiene una consecuencia. Entonces, estímulo, respuesta y consecuencia. El estímulo, que puede venir del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente, puede venir de un estímulo interno, bien sea a través de una manera fisiológica o sencillamente a través de un pensamiento, ¿no? Entonces, ese estímulo va a generar una respuesta y toda respuesta va a tener sus consecuencias. Muy bien, eso hablando desde el punto de vista del enfoque cognitivo-conductual. Nos comunicamos a través del lenguaje. Eso es importante, ¿no? De la cara a la corporalidad y a las emociones, ¿no? Nos comunicamos a través del lenguaje y de nuestro cuerpo y sentimos a través de él la ansiedad, el miedo, el enfado, la ira, la tristeza, la pasión, etcétera. Una serie de emociones que muchas veces no sabemos utilizar ni controlar, ¿no? En el ámbito el punto de vista de las emociones, hoy por hoy no se habla del control de emociones, sino que se habla de gestionar las emociones, ¿no? Porque las emociones nosotros tenemos que vivirlas, ¿no? Las vivimos, pero para poderlas vivir las tenemos que reconocer esa emoción, ¿no? Darle nombre a esa emoción. Una vez que tú la reconoces, ya, como la dinámica del semáforo, el semáforo de las emociones. Estoy en rojo, ya estoy presentando la emoción, estoy viviendo la emoción, estoy en rojo, estoy en alerta, ya. Entonces, reconozco esa emoción. Me voy a amarillo para reflexionar acerca de cómo voy a actuar en relación a esa emoción y después le doy go, ¿no? En verde. Ya he reflexionado sobre esa emoción. Dice el pare, ¿no? Esa es una dinámica una técnica que le enseñamos mucho a los niños en el nivel inicial, ¿no? En primaria, inclusive en mi experiencia con adolescentes, me ha servido muchísimo con los adolescentes. Entonces la dinámica del semáforo, la explicas en clase, ya la haces vivencial
la haces entender y obviamente hacemos la vinculación en casa con el padre de familia para que también tenga el semáforo de las emociones allá en casa, ¿sí? Y es importante cuando el niño comienza a reconocer sus emociones, ya a validarla y cómo actuar, ¿no? A través de respiraciones, cómo actuar, cuál va a ser la respuesta ante esa emoción, cuál va a ser el comportamiento ante esa emoción. Bien, a nivel de los adultos también. Yo en algunas oportunidades he tenido que aplicar el semáforo de las emociones. O aquí alguno se ha sometido al semáforo de las emociones. ¿Sí? Aquí alguno ha tenido que en el momento de un evento, de una situación, y entonces la emoción se intensifica y han tenido que respirar profundo para poder pensar, ¿no? Razonar en función de cómo voy a actuar ante esa emoción. ¿Alguno le ha pasado? ¿Alguno de los que estamos aquí en sala? Porque a mí me ha pasado, ¿ah? ¿A nadie le ha pasado? Nadie se ha enfrentado a eso. Muy bien, Victoria. Muy bien. Es importante nosotros poderle dar nombre a esas emociones, ¿sí? Porque no nos dejamos de conocer al 100%. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, mira, si me pasa tal cosa, yo voy a actuar de tal manera. Pero una cosa es lo que tú digas, lo que tú creas que puedas hacer, y otra muy distinta cuando estás en el evento. Quizás actúas de la manera como como tú lo has pensado, pero en otras ocasiones no. Es más, inclusive en emociones muy intensas o en situaciones de amenaza, ¿no? O en situaciones eh, bastante, mm, bastante fuertes, allí muchas veces nos damos cuenta que realmente habían cosas de nuestra vida que no conocíamos. ¿Sí o no? Muchas veces ante ciertas situaciones no nos reconocemos ante las respuestas que hemos podido generar. ¿Sí? Y ahí es donde viene ese aprendizaje, pues ese aprendizaje que viene a través de la vivencia, porque para conocernos al 100% tendríamos que vivir un 100%, ¿no? De todas las experiencias. Por eso es que somos constantes aprendices. No cada día nos enfrentamos a situaciones nuevas, algunas podemos predecir, otras podemos gestionar, pero hay otras que no. Y en ese momento vivimos esa emoción. Nos enfrentamos a emociones quizás nuevas, a pensamientos nuevos, a comportamientos nuevos, ¿no? Y eso es lo que va haciendo nuestro repertorio, ¿sí? Entonces, eh, es a través del coaching, ¿no? De las herramientas, de las herramientas del coach, que te brinda el coaching, que esta dualidad nos ayuda en el proceso de darse cuenta, ¿no? Que siempre que es el punto de partida hacia el objetivo final, el darse cuenta. ¿Y qué es el darse cuenta? Es hacer un insight, ¿no? Es cuando hacemos un insight. Insight es darse cuenta. Y una de las cosas primordiales que nosotros tenemos que hacer como coach, ¿no? Es primeramente trabajar en nosotros mismos. Creo que ya lo he dicho. Trabajamos en nosotros mismos. Somos nuestro primer coachee, ¿no? Y a través de esa vivencia, de ese trabajar en nosotros mismos, nos damos cuenta de muchas partes o de muchas facetas de nuestra vida, ¿no? Y en ese darse cuenta, en ese insight, lo primordial es reconocer cuando en realidad, reconocer que tenemos una debilidad. Reconocer que tenemos que gestionar quizás mejor nuestras emociones. Reconocer que hay ciertas áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas, ¿no? Entonces, en el darse cuenta, vamos hacia ese objetivo, ¿no? En el primero, reconocer qué nos pasa, ¿sí? Ahora, nos comunicamos a través del lenguaje y de nuestro cuerpo. Ah, ya creo que está. Uy, está repetida, ¿no? ¿Cómo percibes tu cuerpo y el cuerpo de los demás? Son preguntas que nos lleva a una reflexión. ¿Cómo suelen ser tus movimientos? En algún momento te has puesto a reflexionar en esto? ¿Cómo suelen ser tus movimientos? ¿Cómo percibes tu cuerpo y el cuerpo de los demás? ¿Cómo se expresa tu cuerpo en relación con los espacios y personas que frecuentas? ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál es esa conexión? ¿Cuál es ese match que haces con tu cuerpo?
¿Te das cuenta de las reacciones de tu corporalidad ante las emociones? ¿Te has puesto a detallar cómo actúas? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando vives una emoción? Cuando estás frente a los desafíos, cuando estás frente a un dolor, una enfermedad, una alegría. Estas preguntas, queridos futuros colegas, compañeros, ¿les hace match? ¿Resuenan ustedes estas preguntas? ¿Sí? Qué importante es que nosotros podamos conocer las reacciones de nuestro cuerpo ante situaciones, eventos y emociones. ¿Qué te dice? Tu cuerpo en el lenguaje no verbal habla, ¿no? Con los gestos, con las posturas, nosotros brindamos información. Es más, cuando tú estás en un proceso de coaching, ¿no? Con tu coachee, muchas veces indagamos o obtenemos más respuestas o más, indagamos más sobre el cliente a través de su lenguaje corporal. ¿Sí? A través de lo que expresa. Si te mira, si te mantiene la mirada. Bueno, yo tengo una especialización en lenguaje no verbal y entonces, bueno, yo puedo quizás distinguir cuando, si la persona ve hacia arriba, hacia la izquierda o hacia arriba, hacia la derecha, si baja la cabeza, si cruza las manos, si cruza los brazos, si cruza las piernas, ¿no? En la manera cómo maneja sus tics, ¿no? Muchas veces eh, hace movimiento en la pierna, ¿no? En la manera como se dilata su pupila, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en iridología, en donde tú a través del iris, a través de la dilatación de la pupila, tú puedes predecir ciertos pensamientos y ciertas conductas, ¿no? Y más allá de eso, desde el psicoanálisis, poder visualizar o tener un referente acerca del pensamiento que pudiera estar pasando por esa persona en ese instante, ¿no? Pues a través de la pupila, ¿no? De cómo se dilata la pupila en, en esa conversación que se da en el uno a uno. ¿Bien? Entonces, el lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal, nos da muchísima información, ¿no? A la hora de nosotros ejercer un proceso de coaching con nuestro cliente o con nuestro coaching. Bien, entonces, qué importante es que nosotros podamos observar o podamos hacer como un pequeño backup de todas las reacciones que tenemos ante ciertas situaciones, ¿sí? Somos cuerpo, somos un organismo vivo e independiente, con una historia, con sueños, con deseos, anhelos y necesidades profundas. Y estas necesidades profundas crean señales tales como gestos, como las posturas, como pensamientos, palabras, miradas, silencios, dolores, placeres y sonidos. ¿Sí? El cuerpo te brinda muchísima información. ¿Sí? En el aula de clase, cuán importante es que nosotros nos dediquemos a observar desde el silencio, ¿sí? Si bien es cierto, la escucha activa es una de las maestrías dentro del coaching, escuchar muy atentamente la voz y el silencio, porque muchas veces en el silencio nos dice muchas cosas. ¿No han vivido esa experiencia? Que a veces con el silencio se dice muchas cosas. ¿Alguno ha vivido esa experiencia? Con algún estudiante, con algún miembro de la familia, con algún compañero. Muchas veces la persona necesita, o nosotros en algún momento de nuestra vida, necesitamos estar en silencio y quizás que nos acompañen en ese silencio, sin preguntas, sin hablar, solamente sentir que tenemos a alguien allí que como una función adaptativa ante una emoción y ante una reacción que es quedarse callado, se dice mucho. Sí, cuando ves a Victoria dice, vamos a ver qué dice Victoria.
Ya un momentico, Victoria, vamos a poner esto por acá para leerte. Sí, por ejemplo, cuando ves a alguien incómodo no dice nada, pero su cuerpo reacciona. Sí, ¿ya? Inclusive nosotros somos predecibles, ¿eh? Hay conductas que son predecibles. Y las mujeres son expertas en conductas predecibles, ¿sí o no? Tú sabes cómo va a actuar cierta persona ante cierta situación, ¿me entiendes? Y más que las mujeres tienen un gran potencial de memoria fotográfica, memoria histórica, ¿no? Y entonces, por eso es que yo digo que las psicólogos y coaching mejores, las coaches y psicólogos, las mujeres, ¿ya? Por esa capacidad que tienen para la observación, ¿no? Y para poder retener en su memoria histórica ciertas conductas, ciertos episodios, ¿no? Sebastián dice igual a que cuando dicen que siempre comunicarnos de una manera u otra, a pesar de que no hagamos nada. Ujú. Sí, excelente, muy bien. Cuando yo digo que somos predecibles es porque quizás en un momento determinado tú actúas de alguna manera, ¿no? Y las acciones, las emociones, ¿no? Las conductas que se generan a través de estas emociones, estos comportamientos, no necesariamente afectan a nosotros, también afectan a los demás, ¿sí? Afectan al entorno. Entonces, ocurre un hecho y esta persona que lo ha hecho de manera reiterada, los que lo conocen dicen, ah, no, mira, ya le está pasando esto, seguro va a hacer esto. Y en efecto, hace eso. ¿Sí o no? ¿Lo han pasado? ¿Lo han vivido? ¿Se han dado cuenta que es así? Porque somos predecibles, ¿no? Somos predecibles, conductas predecibles. Muy bien, listo. Nuestras células, son lineales, son lineales, Magali, ya. Nuestras células tienen toda la información y estas nos acompañan en la vida con todo lo que recoge a su paso. Y en medio de cada circunstancia, ¿ya? Los microgestos estarían dentro de lo que hablaba al principio, con lo que habla del iris. Y a ver, los microgestos. Defíneme microgestos. A ver, ¿qué es para ti microgestos? Para ver si podemos vincular con eso. Puedes escribirlo por el chat. Sebastián, microgestos. Bueno, si somos bien detallistas, podemos ver esos microgestos, ¿no? Cosas que quizás para algunos no son tan obvias, pero para el que es detallista, sí. Yo por lo menos considero que soy muy detallista. Y hay cosas que quizás el entorno no ve, yo lo veo. ¿Me entiendes? Tengo una memoria fotográfica para ciertos detalles, ¿no? Puede ser por ahí que me lo estás diciendo. Porque mira, con lo del iris, eso son técnicas, ese entrenamiento lo hice en Trinidad y Tobago. Y obviamente en ese tiempo, vamos a contar un poco de anécdota, en ese tiempo yo estaba en el mundo del Reiki, ¿no? Me gustó muchísimo la parte de Reiki, el trabajar con los 7 chakras, ¿no? También hice Tai Chi, no sé si alguno acá ha hecho Tai Chi, este, es, es como decir, como hacer yoga, ¿no? Pero es como una biodanza, ¿no? Y es espectacular porque tú lo haces en un reencuentro contigo mismo, ¿no? Entonces, con la iridología, mm, tú aprendías a poder observar dentro de la persona cuando la miras de frente, ¿no? Y la persona tiene que, bueno, una de las técnicas es que mantenga la mirada contigo de frente, ¿no? Mantenga la mirada. En esa mirada, según la manera como dilate la pupila, según cómo ella se presente, porque quizá la pupila se dilata, se contrae, se dilata y se contrae. Pero en ese dilatar y se contrae hay movimientos muy sensibles que hacemos, ¿no? Si quieren hagan el ejercicio en casa, con alguien que lo miren de frente y detallen muy bien cómo ese iris aumenta, disminuye, pero también da vueltas, ¿no? También hace como eh, ciertos reflejos, ¿no? Que hasta pareciera que cambiaran de color. Esto es algo muy extenso, ¿no? Pero en lo basiquito.
Y cada uno de esos, cada una de esas respuestas que puedes ver a través del iris, bueno, hace referencia. Recuerde que los test proyectivos, por ejemplo, ahorita yo estoy en un entrenamiento en Insight Card, en donde a través de unas tarjetas tú puedes crear, generar en el cliente, en el coachee, en el paciente, generar respuestas que van a salir de su yo, ¿no? Más que todo para poder indagar acerca de su inconsciente, ¿no? Acerca de sus pensamientos, acerca de aquellas heridas emocionales que puede estar teniendo, ¿no? Y que no ha sanado, ¿no? Son procesos de sanación. Entonces, todo esto son referencias, es un referente. No quiere decir que el 100% es lo que pasa, pero te hace referencias a través de los estudios, a través de las muestras que se hacen, ¿no? De los experimentos que se hacen, y obviamente sale ese referente, ¿no? Igual cuando nosotros hacemos un test, por ejemplo, el test de las frases, el test de las frases incompletas, dependiendo cómo tú estés, ¿no? Tú vas a dar respuestas, y por eso es una referencia, porque eso va a tener mucho que ver con el estado de ánimo que tú tengas en ese momento. Lo mismo que los test de Macover, que es el test de la figura humana, el de la casa y el árbol, la figura bajo la lluvia, ¿no? A cómo tú te dibujes. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, dibuja la familia, entonces hay momentos en que tú te dibujas dentro de la familia, hay veces que no, depende de la interpretación, ¿no? Si haces el dibujo y lo haces en una hoja, ¿en qué parte de la hoja lo haces? Si lo haces en el centro, si lo haces en la parte superior, en la parte inferior, si a la izquierda, si a la derecha, ¿no? Si borras cuando estás haciendo el dibujo y borras y lo vuelves a remarcar, todo eso es una referencia y todo eso tiene un significado referente que puede predecir ciertas conductas o ciertos pensamientos en el cliente, ¿no? Esto es un mundo maravilloso, ¿ya? Pero entre más herramientas tú sepas, más puedes, o sea, tienes una batería de herramientas que puedes hacer uso en cualquiera de los protocolos de intervención que te toque hacer, ¿no? En el aula de clase, por ejemplo, yo a mis profesores los he motivado. Bueno, yo a mis estudiantes, a muchos pasan por el test de Macover, por el test de las frases incompletas, por el dibujo de la casa y el árbol, ¿no? Y a través de ello, puedo tener ciertas referencias, ¿no? De sucesos internos que están pasando con ellos. A mí me parece que son los test proyectivos te dan muchísima información. Y yo siento que un docente, por lo menos eh, con un entrenamiento no básico, puede por lo menos ser un puente de ayuda o de mediador para la derivación oportuna de este estudiante al psicólogo, pues, ¿no? O sea, yo soy partidario de eso. Inclusive a mis docentes yo los he preparado en esa parte, ¿no? Para que tenga una referencia. Y eso nos ayuda, porque cuando se hace el equipo multidisciplinario y atendemos un protocolo de intervención entre varias personas, los resultados se hacen más óptimos, porque no, yo siento que cuando se trata un caso, ya más que todo un caso de adolescencia, no puede ser visto desde un solo vértice, ¿no? Yo siempre tengo mi postura, la postura de la psicóloga de planta, la psicóloga educativa y del tutor, ¿no? Y muchas veces tomo alguna muestra de algunos estudiantes, compañeros. O sea, yo hago una investigación. Bueno, más que todo también porque yo aplico mucho enfoque sistémico, ¿no? Entonces esto te ayuda muchísimo y el protocolo se hace más efectivo y puedes lograr un caso de éxito trabajándolo de esa manera, ¿no? Son los estilos, ¿no? Es el estilo de cada profesional, pues. Y yo sí he motivado a los docentes para que también se ilustren un poco sobre ello, porque entonces así pudieran aportar muchísimo más, por ejemplo, en las horas de tutoría, ¿no? Cuando estás trabajando la competencia construir su identidad. Entonces, es importante, ¿no? En este reconocerse cada uno como parte de un todo, ¿sí? Y entonces, bueno, es efectivo, ¿no? Y son,
Les hablo desde mi experiencia, pues de lo que ha sido efectivo en mi experiencia y que ha dado buenos resultados. Y entonces, bueno, se lo estoy compartiendo, ¿ya? Entonces, esa relación con nosotros mismos y con el mundo externo, por el solo hecho de compartir el aire que respiramos, es parte de un proceso, ¿no? Es un proceso de empatía, es un proceso de match, de conexión, ¿no? Entre yo y el entorno. Somos seres intersociales, o sea, convivimos en una sociedad, ¿sí? Y obviamente el convivir en una sociedad nos permite poder gestionar muchas áreas, ¿no? De nuestra vida, ¿correcto? Si estamos aislados, obviamente, en ese aislamiento, ¿qué pasa por nuestra cabeza? ¿No? En ese aislamiento, claro, hay el aislamiento consciente. Hay técnicas, por ejemplo, y se los digo muchas veces, ¿no les ha pasado que en algunas oportunidades ustedes necesitan estar solos y que nadie les diga nada? Ni que les hablen, ni que los miren, ni que nada. Y muchas veces el contrario piensa que estás molesto o que pasó algo y ni no logra, o sea, a través de sus juicios, nos enjuician, ¿no? Y dice, oye, es que está molesto, hice algo, ¿qué pasa? O está de mal humor. Y no, quizás no sabemos cómo poder comunicarles a las personas que están a nuestro alrededor que necesitamos un espacio con nosotros mismos. ¿Sí? ¿A quién acá le ha dado, muchas veces han tenido la necesidad de estar solos, de que ni les digan, ni que les hablen, ni nada? Que quieren, no, quieren darse el tiempo de no hacer, pero nada. Mira, ¿ves? Las chicas que nos acompañan en esta sesión les ha pasado muchísimo, ¿sí o no? A ver, mis queridas futuras colegas que están acá, muchas veces no quieren ni siquiera cocinar, ni siquiera levantar, o sea, quieren estar, no quieren hacer nada, que otro haga algo. Es porque nosotros, dentro de nuestras áreas y cuando veamos la rueda de la vida, nos vamos a dar cuenta que hay un tiempo de ocio y hay un tiempo de no hacer nada, que lo necesitamos. Siempre tenemos que darnos esa oportunidad de no hacer, pero nada. Pero para hacer eso, tenemos que hacer que el entorno también lo entienda. Y muchas veces tampoco queremos explicarle a nadie el por qué queremos estar solos o por qué nos queremos aislar. ¿Sí o no? Pero está en base al entorno que lo pueda entender, que pueda decir, bueno, más allá de entender, que lo pueda comprender. Ya, bueno, mira, si quiere estar solo por algo es, ¿no? Y que las respuestas vengan después, o las preguntas vengan después. ¿Sí? Muy bien, Magali. Sí, cuando no puedo curarme, quiero estar sola. Sí. Y tú sabes que te voy a dar tips que he aprendido en terapias no tradicionales. Cuando no me puedo curar, depende de lo que no puedas curar. Pero en todo el sentido de la palabra, muchas veces cuando tenemos dolor, cuando estamos dentro de una enfermedad, pasando una enfermedad o un estado de convalescencia, el estar solo ayuda muchísimo. ¿A qué? A que tú converses con esa enfermedad, a que tú converses con eso que te está pasando. Muchas veces lo que nos pasa es parte de un acompañamiento que puede ser temporal o permanente. Pero cuando tú haces empatía con eso que te está pasando, mira, sonará loco, pero mira que yo lo he practicado y funciona. Y tú le dices al dolor de cabeza, yo que sufro de migraña, y le digo al dolor de cabeza, bueno, hoy me quieres acompañar, muy bien, hoy me quieres acompañar. Entonces, bueno, entonces vamos a llevar la relación bastante genuina, ¿no? O sea, vamos a tolerarnos. Y tú le hablas, ¿no? Palabras más, palabras menos, porque eso sale en el momento en que tú te conectas, porque los momentos de conexión que nosotros podemos tener con nosotros mismos es una conexión que no es predecible, porque el momento en que tú te conectas, muchas palabras pueden venir a tu boca o muchos pensamientos pueden venir a tu mente y muchas emociones se pueden generar en esa conexión contigo mismo. Y eso que dices cuando te quieres curar, quieres estar sola, muchas veces cuando estás sola y cuando no te puedes curar y meditas sobre eso y te conectas con eso que te está pasando, dentro de esa situación, dentro de la energía que se genera en esa situación, hay un cambio. Hay un cambio homeostático que hace que lo que te produce dolor vaya cesando.
Estoy investigando muchísimo sobre eso. De hecho, yo tengo una especialización en programación neurolingüística y ahorita le estoy dando mucho PNL a eso, ¿no? Y de verdad que qué importante es cuando tú aprendes a comunicarte con tu cuerpo y a decirle a tu cuerpo qué te está pasando y que te dé la respuesta. ¿Por qué son esas respuestas que te está dando? ¿Y qué está pasando? Porque muchas veces el dolor viene de aquí, viene de aquí, de lo que tú piensas. Y muchas veces el dolor persiste porque tú lo persistes aquí en tu mente. ¿Sí? Es muy cierto, debemos decirle al cuerpo que lo queremos mucho. Y el abrazo, importante el abrazo. En el momento en que te des la oportunidad de abrazarte y poderte sentirte tú. Muchas veces nos ocupamos de los demás y estamos pendientes de los demás y nos olvidamos de nosotros. Y no nos cuidamos, no nos apapachamos, no nos decimos nada. Y cuán importante es que tú comiences, inicies ese proceso de reconciliación contigo mismo, con tu cuerpo, ¿no? Porque ese es el templo, ¿no? Si nos vamos al campo religioso, es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, qué importante es esa conexión que tengamos que tener. Por eso es que, mis queridos compañeros, colegas, cuán importante es que comiences a trabajar en ti, a dedicarte a ti y que el entorno entienda que tú tienes derecho a tener el tiempo contigo mismo. ¿Sí? El tiempo contigo mismo. Cuán importante es. Bien, entonces, muy bien, seguimos. El cuerpo grita lo que la boca calla. Callamos lo que nos cuesta decir hasta el punto de enfermarnos. Muchas de las dolencias que podemos tener o muchas de las enfermedades que puedan ocurrir o que puedan salir o que podamos somatizar es una respuesta del cuerpo ante esas emocionalidades, hasta ante esas emociones, ante esos pensamientos, ante esas situaciones que estás viviendo, que estás confrontando y que ni siquiera las enfrentas. Porque bueno, las puedo confrontar, pero muchas veces hacemos evasión y no nos atrevemos a confrontar eso que nos está pasando. ¿Sí? Entonces, el ser espejo de los gestos corporales y apoyar el darse cuenta, o sea, ese insight de lo que el cliente así siente. Y comenzando con que el primer cliente somos nosotros. Bien, es indispensable para suscitar ese despertar de esa conciencia. Y cuando yo digo el despertar de la conciencia, es hacer consciente lo que te está pasando, reconocer y hacer consciente en tu yo observador que hay algo que te está molestando, hay algo que no está funcionando bien. Muchas veces, ¿qué hacemos? Evadimos, olvidamos, en el lenguaje coloquial no le paramos a eso que nos está pasando. Y resulta que cuando te detienes a pensar un poco en eso que te está pasando, muchas cosas comienzan a tener luz. ¿Sí? Muchas cosas piensan tener luz. Por eso es que cuando te duele la cabeza, que si te duele esto, y a veces persiste esa somatización en muchos, que si dolor de cabeza, que si te da fiebre, que si te da una gastritis o que te da X, es porque realmente el cuerpo está gritando, te está diciendo, oye, atiéndeme, ¿sí? Por ejemplo, en caso, ¿no? De los tips que les puedo dar de las cosas que yo puedo, a través de la experiencia, he podido vivir con mis clientes o estudiantes, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hablar con alguien, bueno, voy a dar este tips y las mujeres que están acá, bueno, van a tener muchísimos más tips, ¿ya? Para poder aumentar su repertorio de conocimiento. Cuando tú le preguntas algo a alguien, mira, ¿qué te pasa? O alguien hay un suceso y preguntas, y la persona empieza, esta tosecita, esa tosecita dice mucho, no estoy preparado para decir lo que ella quiere escuchar, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes cuando llegan y comenzaban a toser de esa manera, o tenían la carraspera, el carrasposo, yo le decía, ¿qué no me quieres decir? ¿Qué es eso que te cuesta hablar? Tienes algo allí que te cuesta decir. Y eso, queridos compañeros, eso es así de cierto, ¿sí? Entonces, hay muchas, este,
muchas reacciones o muchos indicadores que te da el lenguaje corporal, ¿no? Que te dice, necesito hablar, ¿no? Entonces, cuando callas algo, cuando algo, por ejemplo, la gente que le da esas gastritis repentinas, es porque hay una ira ahí, hay una molestia que está allí y se refleja ahí en el estómago, ¿no? Los dolores aquí atrás, en la cervical, ¿no? Es porque estás llevando un peso que no es tuyo, estás llevando una situación que no es tuya y que necesitas verbalizar y no lo haces. Y entonces ella comienza a pesar, ya comienza a decirte, habla, 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 y hasta que no hables, hasta que no la enfrentes, hasta que no la confrontes, el dolor no se quita. Como cuando tienes algo que necesitas decirle a alguien y cuando lo dices tú no sientes que llevas como un peso en la espalda y después cuando te desahogas y hablas, haces catarsis, gritas, lloras, uff, llega y todo ese peso se desvanece. Como cuando cuando vamos a rendir un examen, pues, ¿no? O vamos a presentar la tesis. No, ahorita mis docentes cuando iban bueno, algunos que estuvieron participando en el nombramiento, no dormía. Y eso era un peso acá, y un peso en la espalda, y dolores, y todo, musculares y eso. Y una vez que enfrentaron la situación, inmediatamente eso desaparece. ¿A quiénes le ha pasado acá? ¿Han vivido esa experiencia? ¿Quiénes de los que estamos acá han vivido esa experiencia? Pulgarcito arriba si lo hemos vivido. Muy bien, Mercedes. Nos pasa, ¿sí? Nos pasa muchísimo. Y es allí donde el cuerpo te está diciendo, oye, ¿qué pasa? Habla, habla, desahoga, haz catarsis. Las catarsis son muy buenas. Podemos hacer catarsis. La catarsis es un procedimiento que se da para nosotros poder exteriorizar ciertas situaciones internas y poder sacarlas. La hacemos, por ejemplo, en los talleres de desarrollo personal de alto impacto, se hacen con una almohada y entonces tú colocas, el facilitador va dirigiendo la dinámica y entonces empieza a decir, verbalizar, ¿no? Frases y todo según el entorno, lo que se esté dando en ese momento y la persona comienza a golpear la almohada y comienza a golpear, comienza a golpear, comienza a golpear y el facilitador o el terapeuta le va diciendo, le va diciendo, le va diciendo varias frases, palabras, personajes que va trayendo y la gente va golpeando, va golpeando, va golpeando. Y después que llega a eso, hay un momento determinado que se abre el proceso, la gente puede llorar, puede gritar, se desahoga de cualquier forma o le da muchísimos golpes a eso, a la almohada. Y ya después que pasa eso, que se desahoga, viene un momento de calma, ¿no? Es un proceso interior que se da, bueno, a través de una relajación, a través de una música, va a depender de cómo sea esa parte de alto impacto, cómo se desarrolla la dinámica. Lo otro también es que tú puedas escribir, 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 escribir. Cuando tengas un problema, cuando te sientas que quieres decirle algo a alguien, pero no te atreves, comienza primero a escribirlo, 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 escribirlo. La gente lo escribe, lo escribe, lo escribe. Después que tú escribiste, rompiste esa hoja. La vuelves pedacito, entre pedacitos, lo más chiquito que tú puedas. Y vas a ver cómo comienzas a, a suavizar esa situación. Y es un mecanismo, un puente para que tú puedas entablar comunicaciones muy difíciles con las personas, ¿no? Con la persona con la que necesites conversar, ¿no? Eso es igual en las relaciones de pareja, ¿no? O relaciones de amistad, cualquier relación, ¿no? Pero voy que todo más que todo a parejas, que ha sido el protocolo que he hecho. Por ejemplo, tú agarras una hoja, ¿ya? La divides en dos y tú colocas lo que me aleja de tal persona. Por ejemplo, voy a tomar a Denise. Lo que me aleja de Denise y lo que me acerca a Denise. Ya, Denise, te estoy tomando como ejemplo, ¿ya? Lo que me acerca a Denise en la mitad de la hoja y la otra mitad lo que me aleja de Denise. Y la contraparte también va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, hacemos eso y comienzas a escribir. Eso te puede dar a ti una noche, puede dar días. Tú lo haces, pero con el compromiso con la otra persona, con la contraparte que también lo va a hacer. Y en un momento determinado que lo fijen, lo que tú escribiste se lo pasas a él o a ella, a la persona, puede ser una relación de trabajo. Eso se hace para poder sacar, para hacer más viable el proceso de comunicación. Entonces tú se lo pasas a la persona
y la otra persona te pasa lo que él dice, lo lees, pero lo tienen que leer no desde el juicio, sino desde la escucha activa. O sea, tú leíste, te dolerá, no te dolerá, te dirá lo que sea, pero sin juicio, lo lees. La otra persona también lo va a leer. Y después los dos se van a acercar. Y allí van a conversar. Háganlo, que es una terapia interna, inclusive lo podemos hacer hasta con nosotros mismos, muy efectiva. Sebastián dice, a veces también pasa que cuando estamos muy ocupados en nuestras cosas, ignoramos el dolor o no lo percibimos. Y una vez que terminamos de hacer esa cosa que tenemos pendiente, empezamos a sentir cierto dolor en la cabeza o cuello por el estrés que se produjo en ese momento. Y no lo sentimos por estar preocupados en terminar algún asunto que teníamos inconcluso. Claro, porque en psicología eso se llama evasión. Estoy evadiendo a través de un evento, una situación que pongo en paralelo para no sentir eso, ¿no? O sea, en el momento que tú estás concentrado en otra actividad, eso tú lo obvias, ¿sí? Pero ya cuando estás en el descansar o en el encuentro contigo mismo, comienza a aflorarse y comienza a somatizarse, ¿sí? Muy bien, excelente. Claro, hasta aquí el tips está bueno. Ya cuando lo quieran hacer, ya saben, dividen la hoja en dos, lo que me acerca y lo que me aleja, lo que me acerca y lo que me aleja. Háganlo. Inclusive, ¿qué me aleja, qué me acerca a mí mismo y qué me aleja a mí mismo? ¿Qué me aleja? ¿Qué me aleja de mí? ¿Qué me acerca a mí? Entonces, eso también es bueno como un proceso de insight que deberíamos de hacer, ¿no? Muy bien. Ahora los niveles de conciencia. Qué importante los niveles de conciencia. Muy importante los niveles de conciencia. Entonces, en los niveles de conciencia tenemos el nivel cero. Por ejemplo, conoce gente que se queja constantemente. Ayer en el webinar que di, anoche di un webinar para, bueno, entraron casi 7 personas de 7 países, ¿no? Es un webinar a través de lo que eran los niveles neurológicos y lo que era el yo consciente, ¿no? Entonces, hablamos de la queja. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar en la queja y olvidarte de la queja, eso también es algo fabuloso. Cuando vivimos en queja, todas las energías negativas vienen a nuestra vida. Cuando comienzas a trabajar la queja, ¿no? Y a desprenderte de ella, tú vas a ver que todo lo que va a fluir, fluye de manera positiva. Entonces, ¿conoces a gente que se queja constantemente de todo lo que hace? Muchos se quejan de todo. Pienso que es mejor agradecer. Muy bien, Magali. Ayer lo dije también en el webinar. Qué importante es que cada mañana que te levantes agradezcas porque has tenido la oportunidad, tienes la oportunidad de poder abrir los ojos cuando muchos quizás no lo hacen. Entonces, ese agradecer constante, cuán importante es que lo hagamos. No, agradecer siempre, agradecer siempre. Y ayer yo dejé una frase a todos los participantes del webinar. Cada día es un nuevo día para comenzar de nuevo. Cada día. Hoy te duermes, mañana, gracias al Señor, te da la posibilidad de volver a abrir tus ojos. Entonces, ese día es un nuevo día para comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque somos constantes aprendices, porque cada día viene con su propio afán, porque todos los días nos enfrentamos a situaciones y esas situaciones nos hacen crecer, ¿no? Entonces, cuán importante es tener claro que cada día es un día, nuevo día para comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, en muchos casos encontrarás que le echan la culpa a los hechos. Típico, te pasa algo, no el hecho. Agarras el entorno y dices, le echas la culpa a eso, al día, a porque llovió, o porque no llovió, o porque le buscas culpables donde no los hay, ¿no? Le echas las culpas a las circunstancias, a porque subió el dólar, o por la situación del país, o porque la gente es así, empezamos a generalizar porque es parte del proceso, ¿no? Entonces, de, y hacen, y hacen gris la realidad que se vive. Entonces, resumiendo esto, los hechos generan resultados, ¿no? Ese es ese nivel cero. Los hechos y los resultados. De lo que me ocurre, de lo que pasa en el texto, eso genera unos resultados.
todos. Muy bien, ese es el nivel 0. Ahora, las personas en este nivel 0 de conciencia, estamos hablando de hacer consciente las cosas que nos pasan, de hacer consciente nuestro yo observador. Y cuando yo hablo del yo observador, estamos hablando de nosotros mismos, ¿ya? Yo, mi yo observador. Martín, su yo observador. Denise, su yo observador. Sebastián, su yo observador. Raymond, su yo observador. Cada uno de nosotros somos el yo observador. Ese yo observador que necesita un proceso de transformación en alguna área de su vida. ¿Correcto? Y que a través de un proceso de coaching lo vamos a lograr pasar de una realidad actual a una realidad deseada. Entonces, las personas en este nivel de conciencia se restan completamente la responsabilidad sobre su situación actual. O sea, no me hago responsable de lo que me pasa o porque quizás lo que me está pasando es porque yo soy responsable de eso, sino que yo le doy la responsabilidad a los demás. Sí, me dejo entender, ¿no? Le echo la culpa a todo, pues. Lo que me pasa es culpa de todo el mundo, menos mía. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Dedito arriba, por favor, si me dejo entender con esto, con este nivel de conciencia 0. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, y cuando estamos en ese nivel 0, en donde le echamos la culpa a los demás, ahí es donde vienen las frases como salvavidas para justificar su realidad. ¿Cuáles serían esas frases salvavidas? Por ejemplo, oye, no ingresé a la universidad porque el examen estuvo muy difícil. Ya, estamos justificando, le estamos echando la culpa al examen. Me separé de mi pareja porque ella no me entendía. Ya, hago la responsabilidad de la pareja, no hago consciente que la separación es de dos, no de uno, ¿no? No tengo dinero porque la situación está difícil. Ya, miren, esas son las frases que se dan en ese nivel de conciencia 0, en donde nosotros le damos la responsabilidad a los demás. O sea, le echamos la culpa a todo el mundo y nosotros nos hacemos conscientes que pues, somos responsables de lo que nos pasa. Nunca saldré de pobre porque no tuve educación. Yo soy así porque así me educaron. No lo hice porque no me lo dijeron. ¿Sí? ¿Les resuena, hace match, hace clic estas palabras, estas frases? ¿En algún momento la han dicho? ¿En algún momento se la han escuchado al entorno? Sí, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel, amigos, el nivel 0. Aquí no tengamos, como se dice, como lo dije en un principio, creo, estamos en zona segura, lo que aquí se dice, aquí se queda. A pesar de que se está grabando, pero la grabación pasa, va a pasar para nosotros, ¿no? Para ustedes. Pero lo que quiero que sepan, si así ustedes no lo escriban en el chat o no hagan la reacción a través del emoji, para mí más importante que ustedes lo hagan consciente. Oye, en algún momento yo dije eso. Oye, en algún momento esa frase pasó por mi cabeza. Entonces, hazlo consciente que has pasado por ese nivel 0 de conciencia. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos ahora al nivel 1. Para la siguiente persona que escuche decir algo, le diré, salga del nivel 0. Oye, Victoria, ¿viste? Es que todo lo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de estas sesiones, la vamos a utilizar. Ustedes se van a dar cuenta que la van a utilizar. ¿Cuántos de aquí, de las terminologías que hemos utilizado de la primera sesión, ya no le han hecho, o sea, ya no la han hecho parte de su repertorio cognitivo? ¿Cuántos ya no la han incorporado a su lenguaje? ¿Y cuánto de lo que a ustedes hemos visto hasta ahora lo han puesto en práctica en ustedes y con su entorno? Y eso es lo importante, que ustedes lo apliquen para ustedes y para su entorno. Y así vamos practicando, ¿ya? Muy bien, excelente, excelente. Entonces está buena esa, Victoria, la voy a anotar para mi libro. Cuando la persona tenga así, oye, mira, estás en nivel 0. ¿Ya? Muy bien. Ahora nos vamos al nivel 1. Este nivel de conciencia tiene relación con lo que dijo Albert Einstein. ¿Qué dijo Albert Einstein? Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso lo dijo Albert Einstein. De parafraseando en psicología, no esperes, no esperes resultados distintos siempre haciendo lo mismo. O si quieres tener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. ¿Sí? Muchas veces tenemos que cambiar la estrategia y nos cuesta cambiar la estrategia. Y muchas veces porque estamos en un nivel de conciencia 0 que le echamos la culpa a los demás. Pero cuando empezamos a ver la realidad de que nosotros somos responsables de nuestras acciones, entonces ese pensamiento comienza a cambiar. Entonces, esta frase es una invitación a cambiar nuestras acciones para construir una realidad diferente. Este nivel de conciencia
se puede resumir en acciones, resultados y realidad. Acciones, resultados, realidad. Por ejemplo, cuando tú le explicas al chico en comunicación, le dices que la oración está compuesta por sujeto, predicado, por el verbo y complemento. Nosotros, y en la palabra misma, Dios dice, y el verbo se hizo carne. ¿Por qué creen? Porque el verbo es acción. El verbo es acción. Tenemos que accionar para poder obtener resultados. Y los resultados que nosotros esperemos, ¿no? ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuáles son los resultados que yo quiero obtener? Entonces el verbo se hizo carne es porque accionó, ¿sí? Accionó. Entonces las acciones construyen nuestra realidad. No podemos esperar que las cosas vengan o sea, si hay algo muy importante y se las voy a regalar, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Correcto. Entonces, pero también es cierto que las cosas no van a venir así solitas, ¿no? Porque tú tienes que mover las energías para que las cosas puedan ocurrir, ¿sí? Entonces, qué importante es el accionar. Entonces, las acciones te llevan a resultados, te lleva a tu realidad. Eso es el nivel 1. Y nos quedamos con esto. Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, Victoria le dirá a la gente que está así, le dirá, eres un Albert Einstein, ¿ya? El micrófono, Josefina, por favor, te lo pido. Tu micrófono. Victoria se ríe, pero es que quedó buenísimo esto, ¿ya? Entonces, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Las personas en este nivel se dan cuenta cuando la realidad que viven no es la que quieren. Y son conscientes de que ellos la fabrican con cada una de sus acciones. Mira, qué importante, lo voy a resaltar acá. Lo voy a resaltar acá. Mira, qué importante es esto que estoy aquí. ¿Ya? Muy bien. Importante que sepan que en el nivel 1, las personas se dan cuenta cuando la realidad que viven no es la que quieren y son conscientes de que ellos la fabrican con cada una de sus acciones. A ver, ¿quiénes hacen match con esto acá ahorita en la sala? A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sin embargo, no necesariamente pueden cambiarla. Y en muchos casos acuden a consejeros, ¿no? A consejeros, a consultores, a un coach, a psicólogos, a mentores, para que les digan qué hacer y cómo llegar a los resultados que desean. Ahí entonces entramos nosotros como coach, ¿no? A poder generar un plan de acción, ¿no? A través de un método socrático que hacemos con el coachee, para entonces poder acompañarlos en ese proceso de cambio. ¿Bien? Sí me dejo entender, ¿no? Ahora, voy a quitar esto de acá. Muy bien. Entonces, las acciones nos llevan a la obtención de resultados. Nos lleva a nuestra realidad. En el nivel 2, las acciones son un mecanismo para expresar cómo nos sentimos. En otras palabras, a cada acción le precede una emoción. A cada acción le precede una emoción. Esto tiene un sustento neurofisiológico en el sistema límbico, ¿ya? En el sistema límbico. Es la base cerebral en donde se asientan las emociones, ¿no? ¿Quiénes aquí vieron la película Intensamente? Wendy, Sebastián, Victoria, Betsy. Excelente esa película. Yo siento que, bueno, es la película que yo utilizo, bueno, yo utilizo muchas películas en las clases que doy en psicología, de psicología. Por ejemplo, Shrek. ¿Quién vio Shrek? A ver, ¿cuál es el mensaje de Shrek a nivel de desarrollo y crecimiento personal? Vamos a ver, de los que vieron Shrek acá. Escríbanlo por el chat. ¿Cuál es ese mensaje que te da Shrek en la película 1? ¿No? Que te ayuda te ayuda a entender ciertas situaciones de tu vida y en pro del crecimiento personal. ¿No recuerdan? A ver, es una metáfora que utiliza Shrek cuando está hablando con Burro.
A ver qué dicen por acá. A ver qué dicen por acá, que yo puse esto aquí más grande. La verdad belleza no es el físico, sino el potencial de las habilidades que tienes. A mí me parece la aceptación del ser, la autoaceptación, aceptación personal. Bueno, analizando la película desde el punto de vista psicológico, obviamente si Shrek no dijera que se comía a los niños, obviamente le hubieran hecho bullying, ¿no? No casarse, dice Carlos Lozano. ¿Dónde Shrek dijo que no se casen? La metáfora de la cebolla. ¿Sí? La metáfora de la cebolla, cuando Shrek está con burro, están caminando y le dice que las personas son como la cebolla. Entonces, el verdadero corazón, ¿dónde está? Interno. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo tiene la cebolla? ¿Cómo llegar al corazón de la cebolla? Que es la parte más durita de la cebolla. Para llegar a eso, tienes que picar. Y cuando tú le haces un corte sagital a la cebolla, tú te vas a dar cuenta que hay muchas capas. Entonces son capas, 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 capas. Y el ser humano se coloca capas, 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 capas. O sea, son escudos que nos colocamos, son evasiones que vivimos y nos vamos cubriendo, ¿no? Hacemos como una muralla para nuestro verdadero corazón, ¿no? Y cuando sacamos nuestro verdadero corazón, entonces derribamos todas esas capas, ¿no? Entonces, sacar todas las capas, ¿sí? Sacar todas las capas. Entonces, el verdadero corazón de Shrek era de una persona con buenos sentimientos y no era un ogro, ¿sí? Pero él se mantiene ogro para evitar qué. O sea, ¿para qué? Para que la gente le tuviera miedo. Si la gente le tenía miedo, no se metían con él. Pero si él hubiese sido un Shrek vulnerable, todo el mundo le hubiera hecho bullying, ¿sí o no? Este ejemplo de Shrek, o esta película de Shrek, la utilizo mucho para lo que es el bullying, para lo que es la autoestima y todo esto, ¿no? Autoconcepto y todo eso. Y en el caso de Intensamente, obviamente, cómo se manejan las emociones y cómo funciona nuestra memoria a corto plazo y a largo plazo. De verdad que la película Intensamente ha sido ha sido muy bien diseñada, ¿no? Para los efectos que produce. Y bueno, presentamos las emociones básicas, las 5 emociones básicas, ¿no? Y esas emociones son parte o dependen de una serie de procesos que organizan y conectan con la percepción y la emoción. Cuando hablamos de la percepción, es cómo nosotros percibimos el mundo. Y cada uno de nosotros tiene una percepción del mundo distinta, porque esa percepción del mundo va a depender de nuestro repertorio cognitivo, o sea, de nuestro sistema de creencias, de nuestros valores, de nuestra crianza, de las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Todo eso nos permite a nosotros tener un backup para nosotros poder dar o para poder percibir ese mundo, ¿no? Si nos vamos desde el punto de vista de la psicología, las sensaciones producen percepciones, ¿no? Y estas sensaciones, ¿de dónde vienen? Las sensaciones vienen del medio exterior, del medio ambiente, y las cuales nosotros filtramos a través de los canales sensoriales, ¿no? A través de la vista, del oído, del tacto, del gusto, ¿sí? Y cada una de ellas van a generar en nosotros, ¿ya? Ciertos pensamientos, se procesa y ese procesamiento de esa información se genera esa percepción. Entonces percibimos el mundo cada quien desde su vivencia, desde su yo observador, ¿sí? Eso estamos claros, ¿no? Quiero que eso esté bien claro, ¿sí? A ver, pulgarcito arriba, que estamos todos claros. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, la emoción produce acción y estas acciones producen resultados. Pero esta emoción es antecedida por un pensamiento. Y ese pensamiento es un estímulo, ¿ya? Que se da a través del yo observador, de cómo ese yo observador percibe el mundo. O sea, percibe los hechos que ocurren a tu vida, que llegan a tu vida. Sí estamos claros ahí, ¿no? Emoción, acciones, resultados. A la emoción la precede un pensamiento, al pensamiento la precede el yo observador, y ese yo observador va a ejecutar esos pensamientos en función de los hechos que circundan en su vida. Muy bien. Muy bien. Las personas se forman una determinada creencia que produce una emoción, la cual a su turno activa un deseo y este impulsa la acción. Sí, eso lo dice Peterson. Y es así, ¿no? Esta emoción nos va a detonar, se va a activar un neurotransmisor, se va a activar una hormona, se va a activar
un recurso interno que te va a llevar a una acción, a un comportamiento, ¿sí? A una conducta que es observable. ¿Bien? Nos pasamos al nivel 3 y en el nivel 3 es importante mencionar que no podemos clasificar a las emociones como buenas o malas, eso sí es cierto. Muchas veces se habla, hay autores que hablan de emociones negativas, emociones positivas, pero en realidad no hay emociones ni negativas, ni malas, ni buenas. Sencillamente son emociones y como emociones tenemos que vivirlas, tenemos que reconocerlas, ¿sí? Reconocerlas y poderlas gestionar, ¿no? Entonces, y sin evaluar el contexto mucho menos. Y esto se debe a que cada una genera acciones y resultados específicos. Si yo estoy molesto, la conducta tiene relación a esa emoción. Si estoy triste, si estoy alegre, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a generar una acción que depende de ese contexto en el que estés viviendo esa emoción. Entonces existe un segundo tipo de reacción emocional que nace a partir de nuestros juicios, o sea, de nuestros pensamientos. Por ejemplo, si yo ahorita te digo que en este momento tienes al frente una copa con un gran ceviche y que a ese le estás, imagínatelo, con ese limoncito, con esa sal. ¿Qué está pasando en este momento si te guías a ese ejemplo? Imagínate al frente tuyo un limón y entonces lo estás exprimiendo y está cayendo ese limón. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Cuál es el estímulo que se activa y cuál es la respuesta? ¿Sí? Como el experimento de Pavlov, ¿no? De la salivación del perro. ¿Sí? Entonces, esos juicios, esos pensamientos, esas interpretaciones, como ya dice Magali, sobre los hechos, y es desde ahí que se generan las emociones, de esa interpretación. Cada uno de nosotros va a interpretar la vida según lo que nosotros acá, ¿no? Desde la percepción misma. Bien, entonces, estos juicios o pensamientos generan emoción y esta emoción genera acción y esta acción genera unos resultados. Fíjense que cada vez que estamos aumentando el nivel, se está incorporando una palabra nueva, ¿no? Se está incorporando un concepto nuevo. Entonces, acá en este nivel 3 ya estamos hablando de los juicios o pensamientos. Y que estos juicios y pensamientos, ya, y soy reiterativo porque quiero que se vayan de esta sesión con eso ya fijado en su mente, ¿no? Estos juicios o pensamientos generan emociones, estas emociones activan ese verbo para accionar, ¿no? Accionar. Y estas acciones, este comportamiento, esta conducta genera resultados. Muy bien. Listo. Este nivel 3 corresponde a un nivel de conciencia donde las personas se dan cuenta de la relación que hay entre los pensamientos y los resultados que observan en su realidad, ¿no? Aquí, en este nivel 3 sabemos, hacemos el juicio, o sea, mm, llegamos a ese insight, ¿no? De poder reconocer que muchas cosas que pasan por nuestra mente generan estos resultados, ¿no? Y esos resultados son la realidad actual. Entonces, en otras palabras, han tomado conciencia de que sus resultados y realidad futura no son más que la proyección de los pensamientos que controlan tu mente. Por eso es que tenemos que controlar nuestros pensamientos, ¿no? El síndrome del impostor, el sabotaje inconsciente, la procrastinación, los pensamientos automáticos negativos. Mira con tantas cosas que tenemos que luchar, ¿no? O confrontarnos, ¿bien? Para poder obtener, ¿no? O para poder trabajar en esa realidad que nos merecemos. ¿Bien? ¿Claro hasta acá? ¿Todos claros? Pulgarcito arriba. Muy bien. Victoria siempre cuando digo pulgarcito arriba es la primera que va en la delantera. ¿Ya? Excelente. Muy bien. En el nivel 4, en la medida que vamos creciendo y ganando experiencia, se van fijando en nuestros inconscientes ideas producto de lo que vivimos, escuchamos y vemos. ¿Sí? En primer lugar, de nuestra familia, la escuela, profesores, amigos, de la cultura, de los medios de comunicación. ¿No? ¿De dónde vienen esos juicios?
¿Qué hace que les demos cierto significado a los hechos y circunstancias? ¿No? ¿Cuál es ese entorno que nos rodea? ¿Qué es aquello que nos mueve, que nos toca? ¿Bien? Entonces, es así como nos formamos juicios con respecto a tantas cosas de la vida. Oye, de la situación del país, de la situación en la casa, inclusive muchas veces hasta como si te miraron feo, entonces tú, y ahí comienzas un juicio y empieza a desatarse un pensamiento acerca de ese gesto que quizás ni siquiera es que te vio mal, sino que tú lo percibiste de esa manera. Mira, yo aprendí también en mis sesiones de coaching con una de mis grandes coaching mentoras, que cuando tú le dices, cuando alguien te incomoda, es porque ese alguien, la conducta de ese alguien es tuya. Oye, que esta persona se vive quejando, que no sé qué, que no la tolera esa persona, ni cómo habla, ni cómo es. Es porque dentro de la neurona espejo, él es reflejo de lo que tú eres. O sea, esa persona te está diciendo a ti qué es lo que tú tienes que mejorar. Y eso, cuando yo lo escuché la primera vez y cuando vimos la clase, yo decía, wow. Y comencé a analizar cada vez que yo me enfrentaba a esa situación con una persona. Y de verdad yo me ponía a hacer el insight y decía, oye, sí, cierto. Lo que tiene esa persona que me afecta a mí es algo que yo tengo que debo mejorar. ¿Yes? ¿Se entendió, no? Si tú a alguien que en este momento tú le dices, odio a esa persona porque esa persona no me gusta, cómo habla, que no sé qué, cómo se expresa y tal, comienza a evaluarte. Detente en ese momento a hacer un insight contigo mismo, porque eso que te está afectando es porque realmente tú eres así. ¿Sí? Se los dejo de tarea, comiencen a ser ahorita muy observadores y después, antes que terminemos las sesiones el día viernes de la próxima semana, me van a comentar. ¿Sí? Me van a comentar. Nelly dice ser algo, pero no todo. No, es que tienes que percibir, tienes que verlo desde la manera de lo que te impacta. No desde que no lo veas con la mirada de lo que es la persona como tal. No, de lo que te afecta, de lo que te impacta. ¿No? O sea, tenemos que escudriñar lo más profundo. ¿Bien? Entonces, o sea, nosotros somos espejos. ¿No? Entonces, las personas que llegan, muchas veces, por ejemplo, te toca un compañero de trabajo, oye, intolerante, quejón, ¿me entiendes? Y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué a mí? O te toca un jefe que es bien estricto, que es esto, que aquello. ¿Por qué viene a tu vida? Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Comienzas a darte cuenta que es porque eso que estás viviendo con esa persona es algo que tú necesitas fortalecer en tu vida. ¿Sí? O sea, eso es un proceso que tú estás viviendo. Ah, quizás porque tienes que ser más tolerante, quizás porque tienes que ser más receptivo, quizás porque tienes que ser más empático. Por algo esa persona está en tu vida. O esa persona está en tu vida, o esa situación llega a tu vida, porque es una situación que tú necesitas trabajar. Y es algo que te viene a ti porque necesitas procesar, necesitas vivirlo. ¿Sí? Es un aprendizaje que viene de esa situación, de esa persona, de ese hecho, de esa circunstancia, de cualquier cosa. Yo sé que a veces costaba porque yo también en un tiempo atrás decía, oye, pero ¿cómo es esto? Pero cuando tú comienzas a analizar, cuando tú comienzas a leer, cuando tú comienzas a practicar y a ver las cosas desde una óptica muy objetiva, no guiado por sentimientos ni por juicios, sino tratándolo de ver desde que tú haces tu propio insight y empiezas a verlo desde afuera, ¿no? Y eso es practicar, ¿no? Porque eso no se logra así nomás. Pero cuando tú comienzas a hacerlo, te das cuenta que todo lo que viene a tu vida es porque necesitas aprender de algo. Hay algo que tú necesitas fortalecer en tu vida. Bien. Entonces, los hechos son interpretados por nuestro yo observador, ¿no? Estos hechos que interpretamos, ¿no? Que percibimos, de la manera como lo enfoquemos, ya generan juicios, pensamientos, estos generan emociones, estas emociones te llevan a un comportamiento y este comportamiento, este accionar, este verbo, ya te lleva a obtener resultados. Y esos resultados son tu realidad
actual. Bien, ¿sí? Por ejemplo, me impacta la falta de ética que tiene un jefe mío. Ya, Nelly dice, Nelly Micaela, ya, me impacta la falta de ética que tiene un jefe mío. No quiere decir con esto que dentro del espejo es que tú no tengas ética, sino que tú tienes bien formada la ética, entonces hay algo que tú tienes que aprender con ese jefe. O quizás ese jefe está en tu vida porque tú eres el canal, el instrumento para poder abordar esa situación y poder generar un resultado distinto. ¿Entiendes? O quizás de esa ética, de la manera como él la percibe, yo necesito ver, analizar qué es la ética para mí, cómo la percibo yo, cómo la entrego yo y cómo me la entrega él. ¿Sí? Es complejo, ¿ah? Pero es una cosa de detalle. Nelly, te invito a que detalles muy bien eso. ¿Qué es para ti la ética? ¿Qué es la ética para él? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo llega a ti? ¿Y en qué área te afecta? ¿Cómo te afecta? ¿Qué sabor tiene esa ética cuando llega a ti? Cuando piensas en eso. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué olor tiene? Parece loco lo que estoy diciendo, pero en programación neurolingüística, en los metamodelos, entendemos que cada una de las palabras, cada uno de los hechos, cada una de las acciones tienen un color, tienen un sabor, ¿sí? Tienen un sonido, ¿ves? Y cuando nosotros comenzamos a agudizar eso y a interpretarlo, ahí vienen las respuestas, ¿no? Y comenzamos entonces a poder trabajar sobre eso, ¿sí? Listo, Nelly. No, hay muchas cosas que estudiar, Nelly. Yo vivo estudiando y todos los días aprendo una cosa nueva. Y muchas veces me he cuestionado, ¿no? Porque nosotros cuando estamos en este medio empezamos a cuestionarnos también muchas cosas. Y en ese cuestionamiento vienen los aprendizajes, ¿no? Porque empiezan a indagar por aquí. Hay cosas que de repente no me hacen feeling, me hacen ruido más bien, no me conectan. Pero comienzo, ¿y por qué me hace ruido? Y comienzo a indagar, indagar, indagar. Y uno de mis mentores siempre decía, a mí no me crean nada, yo no sé nada. Y siempre que nos decía eso, era porque él lo que decía, esa es su interpretación del mundo, esa es la interpretación que le da a lo que ha estudiado y la manera como él lo focaliza. Y cada uno de nosotros tiene que tener su foco, su autenticidad y la manera como tú vas a trabajar eso, ¿me entiendes? Y él lo que te invita es a eso, a trabajar en que no me creas a mí, cree en lo que tú comienzas a experimentar en tu vida, ¿ya? Ese es tu verdadero valor, ¿sí? Muy bien. De esto se concluye que es nuestro observador, cuando hablamos de nuestro observador, es el yo consciente y las ideas que lo componen las que crean la realidad que vivimos. Ujú. Lo que está acá, ¿sí? Como lo que les nombré del libro de que si tú lo crees, lo creas, lo que está acá, el cómo yo lo interprete, el cómo yo le dé el matiz, así va a ser nuestra realidad. Si yo vivo en la queja y si yo todas las ideas que vienen a mi cabeza son negativas, mi realidad es negativa. Si yo de las cosas que me pasan, inyecto positivismo, ¿no? Y veo y le busco siempre, en vez de buscar el punto negro en la gran pared blanca, me enfoco en la pared blanca, entonces ya ese punto negro queda un segundo plano y comienzo a ver estrategias, ¿no? Comienzo a diseñar nuevas estrategias para tener resultados distintos. Salir de la zona de confort, crearte objetivos concretos, medibles, cercanos, ¿no? Entonces, para llegar a un objetivo grande, yo tengo que dividirlo en objetivos pequeños, irlos cumpliendo de poquito en poco, ¿no? Para poder llegar a la meta. Es como cuando tú le preguntas a un estudiante de los que le doy clase en la universidad, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Graduarme. Ajá, pero para graduarte, ¿qué tienes que pasar para graduarte? Estás en el primer ciclo, te faltan 9, tienes que llegar al 10. ¿Qué necesitas? Hazme en el proyecto de vida, hazme uno más corto, ¿no? A corto plazo. Ya, pues, trabajar en este primer ciclo, pues, en pasar el primer ciclo, en aprobar todos los cursos del primer ciclo, ¿ya? Y así vamos. Porque cuando decimos, no, pasar allá, la intención, la meta es muy larga y obviamente tienen que pasar un tiempo para eso. Comenzamos con objetivos cortos, con más concretos, ¿no? A través de SMART nosotros podemos lograr eso, ¿no? Y comenzamos de poquito. Y la suma de todo van haciendo el gran camino, ¿sí? Muy bien. Ahora el observador que somos. El observador que somos.
Es importante que tomemos conciencia que según las ideas que tengamos en nuestro observador, serán nuestros juicios o pensamientos, ¿no? Y que regirán nuestra vida. Lo que tenemos esto acá, mira, uy, la mente. Por eso que Dios decía, dame tu corazón, porque de la mente, ¿ya? Entonces, y una manera de conocer al observador es identificando patrones en los juicios de las personas. Bien, para que ocurra un cambio en la conducta de la persona, es necesario un cambio en las conexiones neuronales, o sea, producto de un aprendizaje asociado. O sea, todo esto, estas neuronas que ustedes han escuchado de la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Que se ha demostrado a través de la neurociencia que nosotros todos los días aprendemos y que hoy tenemos la capacidad de poder, dentro de estas neuronas permeables, poder generar conocimiento, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de ese aprendizaje del observador, tenemos que tomar en cuenta esto. Lo que vivimos. Muchas veces estamos expuestos a vivencias recurrentes, a partir de las cuales, mediante la repetición, ¿no? Cuando se repite un evento en nuestras vidas, nos van dejando de manera inconsciente un aprendizaje. Se puede dar desde nuestros primeros años de vida y enmarca nuestra conducta como personas adultas, ¿no? Entonces, quiere decir que el aprendizaje del observador, ¿no? Tienen diversas fuentes. La primera, acerca de lo que vivimos. Por ejemplo, al prestarle atención a un niño cuando se comporta de forma inadecuada, cuando grita, cuando rompe, cuando se tira en el suelo, etcétera. Mientras que lo ignoramos cuando se porta bien, estamos reforzando en él un patrón inadecuado de conducta, ya que aprenderá que para llamar nuestra atención debe actuar de un modo incorrecto. ¿Y esto a qué se debe? A que no reforzamos las conductas positivas, las conductas adecuadas y siempre hacemos omiso a la conducta, en este caso, de gritar, de romper algo, de tirarse en el piso, ¿no? Sin querer, para no escuchar el grito, hacemos un refuerzo negativo y ¿qué va a pasar? Que él siempre va a tomar esa conducta para poder llamar la atención. Y porque él ya sabe que tú te la vas a reforzar. Entonces, eso es parte del aprendizaje. Bien, y de lo que a veces, sin querer, reforzamos conductas inadecuadas, queriendo sencillamente hacer tolerable lo que no es tolerable. Bien. Otra fuente es de lo que escuchamos. En el ejemplo, por ejemplo, anterior hemos visto cómo las experiencias de vida generan aprendizajes que luego se traducen en conductas. Sin embargo, la memoria implícita también provoca el fenómeno conocido como efecto de la ilusión de la verdad, el cual indica que la información que ya hemos escuchado con anterioridad tendemos a calificarla como válida. Y esto lo hacemos de manera independiente a su veracidad. O sea, todo lo que escuchamos decimos que es real. O sea, vienen las generalizaciones y todo le damos un ejecute, le damos un check, ¿no? Que está bien, porque lo hacemos de una manera muy ligera, ¿no? En este sentido, desde la niñez, por ejemplo, estamos expuestos de alguna manera a todo lo que escuchamos, tanto de nuestros padres como del resto de nuestros entornos primarios, ¿no? Amigos, familiares, de la cultura, de los medios de comunicación, del entorno, de la convivencia, ¿no? Entonces, y son los padres quienes tienen gran responsabilidad e influencia en la percepción del mundo y de los hechos que le heredan a sus hijos. Muchas veces, lo que ellos nos decían, ¿no? O nos dicen, no siempre era lo mejor para nosotros, sino que era la percepción de ellos lo mejor para ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? O más vale 100 paros, 1000 paros, un 100, ahí se me olvidó el refrán. Pájaros en mano que cientos volando, algo así. Sí, Wendy, ¿ya? Y a través de esas frases que van quedando, entonces muchas veces eso nos limitan, generan creencias limitantes, ¿no? Entonces, el impacto es tal que en algunas circunstancias sus lecciones, o sea, la de los padres o del entorno primario, lejos de favorecer, llega a dificultar el proceso de maduración, desarrollo y percepción de habilidades, socialización y visión del mundo, ¿no? No todo lo que nos decía ha hecho caso, ha hecho una realidad favorable en nuestras vidas, ¿no?
Steven, por ejemplo, vamos a ver este caso de Steven, 16 años, Lima, Perú, un caso, ¿no? Por ejemplo, este cursa el 5º año de secundaria y debía tomar la decisión sobre la carrera que quería estudiar. Aparentemente tenía claro que le gustaba la economía, ¿no? Él hasta esa fecha, hasta ese momento, antes del test vocacional, él decía que le gustaba la economía. Y sus papás estaban convencidos de que había elegido esa profesión sin ningún tipo de presión, ¿sí? Porque eso también nos tenemos que enfrentar nosotros ahorita en el 5º año, cuando hacemos los test vocacionales. Entonces, ya que en la familia no había nadie con esa carrera que ejerciera cierta influencia sobre él. Además, en toda feria vocacional a la que Steven asistía, solo se preocupaba por obtener información sobre esa profesión, sobre economía. Oye, esto le faltó algo acá. Ya. ¿Qué pasaba con él? Que lo que pasa es que escuchaba en casa, siempre se decía que con economía tú ibas a conseguir plata, pues. La economía, si estudiabas economía y hablaban del amigo que era economista y hablaban de aquello, entonces él siempre escuchaba eso y siempre le decían eso, que él tenía que estudiar algo que realmente le diera, ¿no? Un sustento. Y resulta que a él le gustaba la música. ¿Entiendes? Entonces a él le gustaba la música, le gustaba la parte artística, pero él ya tenía en su cabeza que él le iba a ser economista. Y no porque él estaba convencido de eso, sino porque lo que escuchaba a su entorno lo llevaron a tener en mente eso. Cuando se le hace el test vocacional y cuando se comienza a trabajar sobre su talento natural, se da cuenta de que eso no es realmente lo que quería. Entonces el padre le decía, oye, ¿cómo que tú vas a estudiar música? De música te vas a morir de hambre. ¿Me entiendes? Pero mira la percepción del papá en relación a la música. Pero ahora, ¿y si el papá fuera un Luis Miguel, un Vicente Fernández? ¿Qué creen ustedes que le hubiera dicho? Si él dice que quiere estudiar música. Que estudie la carrera que él quiera. Claro, oye, qué bien, sacarte de tu papá, vas a ser como tu papá, vas a ser músico, ¿me entiendes? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es la percepción de él, más no la percepción del chico. Yo le digo muchas veces a los papás cuando decían que le daba miedo que el niño fuera de tal sitio, el adolescente, pues, que esto, yo le decía, pero mamita, el miedo no es de él, el miedo es tuyo. Ese es tu miedo que tú te lo trasladas a él. ¿Me entiendes? Tus miedos, tus frustraciones. Como aquel papá, yo tuve un caso de un papá que quería que el hijo fuera futbolista, que fútbol, que bien, el muchacho no le gustaba fútbol, pues. Pero él quería que fuera futbolista, y cuando iban que jugaba y jugaba mal y no metía el gol o no defendía bien, el hombre, o sea, mira, lo maltrataba. Entonces hasta un día que yo le dije, mira, es que en realidad tú quieres que él sea lo que tú no pudiste ser. Tú quieres que sea él sea el futbolista que tú no pudiste ser. Entonces, desde tu frustración, tú entonces has querido llevar, desde tu frustración de no haberlo podido lograr, quieres que tu hijo lo logre. Pero tú, el logro de tu hijo no lo ves por él, sino el logro de tu hijo lo ves en ti. Entonces, allí vienen los problemas, ¿sí? Porque no hay congruencia, no hay coherencia entre lo que realmente quiere el chico y lo que quiere el papá. ¿Me entiendes? Entonces, los mecanismos de sobreprotección que se dan entre los padres con los hijos también se dan eso. Los miedos, los temores, los trasladan a los chicos. Y en realidad no son sus miedos, no son sus temores, son los temores del padre. ¿Me entiendes? Bueno, ese es otro tema, pero es parte de lo que ocurre. Bien. Y ¿cómo vamos? De lo que vivimos, de lo que escuchamos y de lo que vemos. Albert Bandura, Albert Bandura fue un reconocido psicólogo que propuso la teoría de aprendizaje social, la cual postulaba que la observación es un factor determinante en los procesos de aprendizaje. Es decir, cuando las personas estamos aprendiendo a actuar de una determinada manera, tener la oportunidad de observar la conducta es crucial para que se dé un aprendizaje. ¿Sí? Para poner a prueba su afirmación que hizo Bandura, se hizo, bueno, todos los que son docentes acá en algún momento vieron Bandura, que es el aprendizaje vicario. El experimento se dio a través del muñeco bobo, en donde se le daba al muñeco, se le daba golpes y golpes y golpes y golpes, ¿no? Y después se hizo una nueva sesión con este número, con esta muestra control, y se dieron cuenta que cuando ven el muñeco, entonces golpeaban. Entonces, ¿a qué llegó Bandura? Para hacerlo corto, ¿para qué llegó Bandura? Llegó a la conclusión de que la persona
aprendía por modelamiento, ¿no? Y es lo que llamó él aprendizaje vicario, ¿sí? Entonces, las conductas agresivas que puede ver un niño a través de las películas, a través de los juegos, esos videojuegos que son agresivos, o lo que ellos pueden ver en su entorno social, es lo que ellos van a aprender, van a modelar y lo van a actuar, ¿sí? Cuando tú tienes un niño que es agresivo, que es esto, que aquello, tú tienes que observar cómo está su entorno, ¿no? Porque muchas veces no es del niño directamente que viene, sino que viene de la situación contextual que vive en su realidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es la otra manera de que podemos aprender de lo que vemos, ¿sí? De la experiencia, ¿no? Eso es lo que llama aprendizaje vicario. Entonces, allá donde vamos más allá del observador, ¿no? En donde tenemos que desaprender lo aprendido para poder pensar y sentir y actuar de manera diferentes, ¿no? Somos nosotros quienes al tomar conciencia decidimos en qué queremos creer, ¿ya? Y a qué pensamiento le daremos cabida en nuestra mente. Cuando viene el síndrome del impostor o cuando viene la procrastinación, nosotros podemos decir, hasta aquí, no te quiero conmigo, chao, nos vemos después, ¿sí? Más allá, ¿has escuchado decir a alguien, yo soy así, las cosas son así, punto? Ya, nosotros muchas veces vamos a conseguirnos con eso en nuestra realidad, pero también la vamos a conseguir en la realidad de otros, ¿bien? ¿Qué pasa si estas no contribuyen a la construcción de la realidad o el resultado que buscamos? De la realidad o resultado de la realidad que buscamos. No sé qué me pasó acá. Se duplicó esto, ¿no? El primer paso es darse cuenta y luego cambiar o eliminar ese pensamiento. Darnos cuenta, ser consciente de ese pensamiento. Oye, llega ese pensamiento a mí, no te acepto, no te quiero conmigo y lo eliminamos, ¿sí? Eso es cuando tú haces consciente al observador. Recuerden, tenemos que recordar que nuestros juicios de pensamiento son las expresiones conscientes de las ideas inconscientes que forman a nuestro yo observador. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿quién soy? Bien, que es parte de nuestra identidad. Entonces, más allá del observador y las ideas que lo compones, estás tú, amiguito que estás aquí al frente mío, y está en mí. Bien, entonces, más allá del observador y las ideas que lo componen, estás tú. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Bien, entonces, esa transformación del observador se da desde un cambio emocional, conductual y en los resultados, esos resultados que se van a generar y que van a formar nuestra realidad actual. Entonces, el coaching es transformacional, dado que cambia tu observador y cambia tu resultado. Es lingüístico debido a que el coaching se basa en la conversación y el lenguaje y actúa desde un nivel neurológico porque genera cambios en las conexiones de nuestras neuronas. Y ahí hablamos de un coaching neurolingüístico, que es el cual yo me certifiqué, ¿no? Entonces, pensamientos y juicios sobre los hechos, los que impactan en nuestra emoción y en nuestras acciones. Y les dejo esta frase de Hernán Hesse: la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Muy bien, entonces me pasé unos minutitos acá, el coordinador debe estar allí que, oye, me pasé y me pido disculpas que me pasé un poco, pero bueno, tuvimos que hacer, me emocioné mucho con la clase de hoy, ¿ya? Entonces, bueno, espero que haya sido de bastante provecho para todos ustedes, que hemos tenido claro. En la tercera sesión vamos a avanzar un poco más y vamos a llegar a nosotros, ¿ya? A cómo vamos a trabajar esa transformación en nosotros. Randy, te dejo, las cámaras son tuyas, el micrófono es tuyo. Y Muy a bien. ustedes, muchas bendiciones y que sigan disfrutando de este día del amor y la amistad.